Bueno, buenísimo. Ahí empecé a grabar. Mi intención, por supuesto, esto para aclararlo ahora, es grabar todos los encuentros para que si ustedes justo un miércoles no pueden venir, tengan la grabación al alcance, pero me ha sucedido de estar grabando y que se me grabe sin sonido, o que se me corte la grabación y yo no darme cuenta, entonces puede fallar, porque a veces como nos metemos tanto que no estoy atenta acá a la pestañita donde me dice cuántos minutos debo y todo eso. Pero bueno, voy a compartir pantalla para más o menos comentarles cómo nos vamos a organizar. Bueno, a diferencia del primer cuatrimestre, no sé si hay gente que estuvo también en el primer cuatrimestre, pero a diferencia del primer cuatrimestre, ven que está dando mi hijo, se va a escuchar un súper lío. Para un ratito, y ahí estoy con vos. Yo también. Yo también. Le voy a dar una oportunidad más a mis auriculares, si no... ¿O no? ¿Sí? Ah, bueno. En el primer cuatrimestre trabajamos con un Drive y ahí más o menos tenían todo el material, los esquemas que veíamos en cada unidad, el material de la unidad, el programa de la materia, los videos que subíamos, todo lo subía yo ahí. Pero para estar un poquito más organizada, se me ocurrió que en vez de hacer un Drive, armar como un Classroom de un aula virtual, porque ahí iba a poderles yo poner, que no lo podía hacer en el Drive, a cada carpeta un textito como con algunas cuestiones tipo advertencias, porque los esquemas que se van a encontrar, que yo he subido, son esquemas de un programa anterior, no son con el programa 2022. Entonces hay cosas de, por ejemplo, además hay el autor en este momento, pero están los textos de Garabedian, están los textos en vez del texto nuevo testado. ¿Ven que van saliendo acá? Entonces, por ejemplo, ese cuadro no les sirve si van a rendir con el programa 2022. Entonces, yo todas esas advertencias se las puedo poner en el Classroom como en este esquema de tal página no lo miren. En cambio, yo en el Drive eso no lo podía poner. Entonces, yo ahora les voy a mandar, cuando terminemos, el enlace de invitación al aula virtual de política y legislación, que es esta que ven acá, y donde yo ya les he subido dos cuestiones. Primero, todo el material del Drive lo van a tener disponible acá porque yo lo voy a ir subiendo por partes. Cuando veamos la unidad 1, subo la unidad 1 y demás. Pero como hay gente que ya la va a rendir ya, yo ya les he subido entera la carpeta. Si ustedes ingresan ahí, se van a encontrar con la introducción que también está subida ahí. Esperen que van entrando. Permitir. Bueno, en el Drive de la materia se van a encontrar estas carpetas con los programas de las materias, que si ustedes saben ahora con el 2022 se han unificado y es el mismo programa. Ahí tienen el programa 2021 para las que están con ese programa, y en enlaces van a encontrar un documento de texto que tiene varios enlaces importantes. Primero, otra vez los materiales del 2021, que creo que ya no están más disponibles, la profe esa carpeta la ha bajado, y después está esta carpeta, que es todo el material que vamos a trabajar en este ECA, que es como el drive oficial de la materia, ¿sí? Este es el de las profes. Ustedes entran acá y tienen todos los textos del bloque 1, los textos del bloque 2, los textos del bloque 3, el programa de la materia y una introducción a la materia también. Esto es el drive oficial de las profes, digamos, que me lo compartió la profe Pasa para que lo pudiéramos tener digital. Del texto 3 falta un texto que estoy tratando de conseguir que me lo manden las profes, que es creo que el de cambios de paradigma, el de nuevo paradigma. Entonces, cuando lo tenga, se los voy a subir al nuestro, no a este, por supuesto, porque es el de las profes. Entonces, estamos acá en nuestro drive, para que sepan quienes rinden ahora y se puedan guiar. Después tienen acá unos modelitos de examen escritos, que son estos dos, uno para regulares y uno para no regulares. Y después tienen los apuntes que les comentaba, ¿sí? Se los he ordenado por unidad. Tienen los apuntes de la unidad 1, que algunos son esquemas, otros son como síntesis.
para quienes no estuvieron en el primer cuatrimestre, ahí está. Les muestro más o menos, cuando yo digo esquema, ¿a qué me refiero? Es esto, son mis resúmenes de cuando rendí la materia. Entonces se van a encontrar con algunas cosas que ya no están más, como por ejemplo esto, de Garabedian. Este texto de Garabedian, de Estado Moderno, ya no está más en la bibliografía. Entonces, es un texto nuevo, que es el Manual de Estado. Entonces, este no lo tienen que... O bien esto de los apuntes. De todos modos, lo pueden leer porque tal vez les sirve como para esquematizar un poquito algunos contenidos, está bueno, pero no se lo pongan a estudiar. Igual que esto de tipos de Estado, que creo que era el texto de Malamud. Pero bueno, eso es como un pantallazo general de lo que hay en estas unidades. O sea, les vuelvo a recordar, hay textos que están en esos esquemas que ya no son parte de la materia. Y en la unidad 3 les he subido todo mis esquemas y mis apuntes de la unidad 3. Y en esta parte que van a ver acá de legislación general y tratados generales, lo que he hecho en amarillo son como las partes más importantes de cada artículo. Los tratados no entran más, antes estaban, ya no entran más, así que imagínense eso, tampoco lo tienen que estudiar. Pero en la parte de constitución, ustedes van a ver que hay palabras que están súper subrayadas y esas son las palabras que ustedes, digamos, no pueden reemplazar por un sinónimo cuando estén dando el oral o cuando estén escribiendo el artículo. Pero todo lo demás, no es que ustedes tienen que saber un artículo de memoria para rendir esta materia, pero sí tienen que saber de qué trata el artículo y hay palabras que, como yo les digo, tienen que estar así, tal cual aparece en el articulado. Después, esto así como hago un pantallazo general, porque la intención de hoy es, si alguien tiene una duda, poderla resolver, pero la intención en realidad era esto, como organizarlas en el material. Ese es, bueno, nuestro Drive. Ya les voy a mandar en un ratito el Classroom para que se puedan matricular y tengan todo esto. Por eso también borré el Drive de la descripción del grupo. Ahora les voy a agregar este link. Esto ya sí es la organización de nuestro espacio. Bueno, acá hay una presentación mía. Y acá les he armado una especie de una suerte de cronograma de qué día nos encontraríamos y más o menos hasta cuándo nos veríamos. Ustedes ven que sería como más o menos hasta fines de octubre, porque la intención es que ustedes esto lo puedan usar para rendir en la mesa de noviembre, pero quienes están próximas a rendir, no sé, o en la mesa especial de octubre, o en la mesa, que no sé si podrían rendir en octubre, pero en la mesa, por ejemplo, de ahora de septiembre, tengan la libertad de hacerme las preguntas que quieran, por privado, si quieren, si no quieren ponerlo en el grupo, porque no vamos a llegar claramente a ver todo el contenido antes de la mesa de septiembre. La idea es juntarnos una vez por semana, de manera virtual, sincrónica en lo posible. A mí me interesa que sea así con ustedes, digamos, en el Meet, porque pueden hacerme dudas, porque me pueden parar si voy muy rápido, me pueden pedir que repita algún tema, o si me he salteado algo, o si por ahí me pasa que he dicho algo de quemada y después me termino corrigiendo. Entonces, todas esas cuestiones me sirven si ustedes están presentes en el Meet. Si fuese sincrónico, o sea, yo grabándome dando una clase, no tiene mucho sentido porque al final lo que estoy haciendo es como diciendo los textos y después ustedes estudiando el video. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Por qué les digo esto? Porque en el Drive, en esa carpetita que decía enlaces importantes, en donde están todo el material de la materia, están todos los videos de la profesora Pasa explicando en profundidad cada uno de los textos. Entonces la intención de este espacio es más que nada que les sirva para organizarse para estudiar, para ir viendo como esquemáticamente podemos ir sintetizando varios de los textos, cómo podemos ordenar los temas, si tienen dudas, más que ponerme yo en plan monólogo a recitar cada uno de los textos porque no tendría mucho sentido y además que algunos son larguísimos y nos llevarían 1 hora hablarlos. Entonces la intención ¿cuál es? Que yo les diga, por ejemplo, para el miércoles que viene léanse este y este texto. Entonces ustedes leen esos textos hasta donde puedan leer. El miércoles ese nos juntamos, yo les pregunto si lo leyeron, yo arranco explicando más o menos y ustedes me pueden ir haciendo preguntas, pero ya habiéndolos leído. Entonces yo, si no hay dudas, tengo que seguir avanzando.
Y entonces yo les voy a pedir por eso, digamos, el compromiso de leer, porque además a ustedes les va a servir, porque leyendo para cada encuentro van a llegar a octubre preparadas para rendir la materia directamente. Yo he armado los encuentros estos para juntarnos los miércoles, porque, y en este horario, no justo hoy, pero bueno, hay una excepción, pero nos juntarnos los miércoles porque no quería coincidir ni con la tutoría de política que ya se está dando, que no sé si vieron que están las inscripciones abiertas para una tutoría de política, ni tampoco quería entorpecer ni el cursado de política ni las consultas de la profe. Porque que yo se los he puesto acá, yo se los he arreglado acá tienen los horarios de consulta de la profe Apasa, de la profe Gabriela, y de las dos profes adjuntas que son Malvesi y Agüero. Se les he puesto acá los horarios de consulta de este cuatrimestre, porque todas las dudas que, por ejemplo, si ustedes tienen alguna duda que yo leo el texto y no puedo terminar de explicársela, siempre la recomendación, por supuesto, es poder ir a consulta. Yo tengo por ahí la facilidad de escribirle a alguna de las profes y hacerle la pregunta y que me lo puedan explicar, pero por ahí ustedes necesitan que sea más directo la explicación y yo por ahí no puedo llegar a resolverles la duda y por eso lo mejor siempre es las consultas de la profe. Y las pautas a tener en cuenta, sí, me. Sí. Mira, en el primer cuatrimestre duraban 2 horas y es un montón. Esperen que te voy a ver ahí. Duraban 2 horas, que es una bocha 2 horas, porque a las 2 horas de esto la cabeza se muere y dejas de escuchar. Pero la diferencia era que en el primer cuatrimestre éramos 2. Estaba yo y la Doni, la Donata. Y ahora Donata empezó a trabajar, no va a poder, entonces voy a estar yo sola. Yo calculo que van a durar 1 hora y media, porque son largos los textos. Y la intención es poder ver todo lo que podamos en cada encuentro para poder avanzar y cumplir más o menos con este cronograma. Yo por acá, por ejemplo, hay una semana que me la he saltado, la semana del 12 de octubre, porque sé que va a haber un feriado, entonces ahí yo les voy a proponer, ¿les parece hacerlo también un viernes o saltamos esa semana y de repente les dejo esa semana para leer y ponerse al día y nos encontramos a la próxima con un repaso? Bueno, eso lo vamos a ir viendo como a la marcha. En el primer cuatrimestre hicimos esto, ahí íbamos como rápido y en un momento se sumaron un montón de chicas nuevas, entonces lo que hicimos fue dejar una semana sin dar el ECA y en esa semana se pusieron como al día con los textos y arrancamos en la próxima semana con un repaso de eso y ya empezamos la unidad 3. Entonces, por ejemplo, eso lo vamos hablando entre nosotras mismas, o sea, son acuerdos que vamos llegando mientras vamos cursando, o sea, eso, total libertad de plantearme lo que ustedes necesiten. Si voy muy rápido, si creen que porque yo hablo muy rápido, se darán cuenta, pero también con los temas voy muy rápido. Entonces, si ustedes ven que por ahí no están logrando entender, me paran y lo vuelvo a decir, no hay ningún problema. O sea, eso es total libertad. Y la intención es terminar todas las unidades y hacer un último encuentro que sea tipo consulta y reflexión de lo que han visto, si hay algún texto que costó más ver qué podemos hacer, porque en el enlace, esperen que acá, no sé por qué lo cerré, en donde están todos los materiales de la materia, el material de la materia, ustedes van a ver que en la unidad 2 hay un documento que estaría buenísimo que llegado el momento de la unidad 2 lo pudieran completar, que es como un trabajo práctico. Esperen que no puedo entrar. Que es un trabajo práctico en la unidad 2. Entonces, justamente en esos espacios que tengamos de reflexión, estaría piola que entre ustedes se puedan compartir lo que han armado. Si alguien tiene una síntesis y dice, che, yo armo una síntesis recopada de esta unidad, la puedo compartir, que también nos vayamos como compartiendo ese material entre nosotras. Entonces, para eso está, digamos, estos encuentros. Este es el trabajo práctico que les digo, está buenísimo, porque la unidad 2 es eterna y larguísima, y por eso yo les he puesto que nos vamos a juntar como no sé cuántas veces. Creo que le puse 3 encuentros para la unidad 2, porque es larguísima y es la más como pesadita. Para la unidad 2 le he puesto 1, 2, 3 encuentros. Y acá, esto que tienen acá es una suerte de esquema para poder sintetizar la unidad 2. Entonces ustedes van viendo por etapa, por ejemplo, la etapa del Estado oligárquico liberal. Ponen un poquito del contexto según el texto
Después acá ponen qué tipo de estado era según la unidad 1, ¿ven? Van como, lo estoy señalando con el dedo como si ustedes pudieran ver lo que estoy señalando. Pero bueno, acá tienen función del sistema educativo según el texto de Filmus. Entonces van armando como todos estos textos que tienen en la unidad 2, los entrecruzan entre sí y los analizan entre sí con este cuadro. ¿Por qué? Porque la unidad 2 se toma de esa manera en la mesa. Lo que hacen es, las profes, hacerlas relacionar todos los textos. Entonces tienen que saber qué tipos de estados habían en cada época, cuál era el concepto de educación, el tipo de, cómo era el sistema educativo en ese momento, si estaba en, ya lo vamos a ver en la unidad 2, por supuesto, pero si estábamos en el despegue, en la etapa de inflación, todas esas cuestiones que salen en distintos textos, ustedes lo tienen que tener, digamos, claro, lo suficientemente claro, como para poderlo entrelazar. Entonces, todas esas relaciones que se hacen entre los textos, la idea es poderlas hacer en este espacio. Por eso es importante que lean los textos que estamos pasando. Una consulta. El examen Sí. Sí. Y para los... Sí. Se rinde oral. Claro, o sea, en realidad no. Mira, te lo voy a mostrar en este momento. El examen, para que abro aquí. El examen en realidad para los no regulares es un examen más que también lo rendís. Si rendieras oral te hacen rendir esa parte escrita igual, que en realidad es análisis de un caso. O sea, vos rendís el mismo examen que los regulares, que es este, ¿sí? Que está larguito. Y después, bueno, acá son dos temas igual, ¿vean? Acá tienen para el profesorado de inicial y acá tienen para los terapéuticos. Son dos exámenes distintos, pero el de los no regulares es un análisis de tema. ¿Ves? Le preguntan qué es la responsabilidad civil docente, de qué es responsable el docente, definir, y acá está, digamos, una noticia con la cual tenés que relacionar todos los temas de la unidad 3. Es de la unidad 3 en este caso. No sé si es siempre la unidad 3, yo entiendo que sí, que siempre les dan como un caso para resolver. Eso está acá en este material. Velo después, no sé si querés rendir ahora en septiembre. No, la Buenísimo. No, la idea también con esto es que como sacarle un poco de peso y miedo a la materia, porque por ahí hay mucho peso y miedo a la materia, lo digo yo que también lo tenía antes de rendir, y después en la mesa te encontrás con una mesa como tranqui. Yo rendí con la profe Pasa, pero también quienes han rendido con la profe Grifolier como que dicen lo mismo. Por supuesto es que son exigentes en el contenido, que darlo bien, pero de repente también te tiran un montón de sogas para que agarres y si no estás como logrando llegar a algún concepto. Entonces eso está buenísimo. Vayan con esa tranquilidad de que la profe no va con la intención de desaprobarla. Que por ahí es el miedo, porque es una materia, pesada, es una materia larga, y es una de las que se dejan para el final, por lo general, de las últimas que se rinden de segundo. Entonces la idea es quitarle un poquito como el peso a la materia y ver que si lo vamos charlando así, como que de repente se hacen mucho más entendibles los textos. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, acá tienen lo de los días para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta. Seguramente no se respete, no lo podemos respetar así a rajatabla, porque qué sé yo, nos pasemos un poquito más, porque la idea era hoy empezar con la unidad 1, pero la vamos a empezar la semana que viene, entonces ya eso va a hacer que se atrase todo un poquito más. Voy a intentar que la unidad 1 la podamos ver en un solo encuentro. Yo creo que llegamos, capaz que nos queda un texto colgado, pero pará, gordito, un ratito. Por lo general está en el jardín a esta hora, así que despreocúpense que, que no voy a tener tantas interrupciones. Pero bueno, acá les tienen los horarios de consulta y bueno, ya les he armado acá como los puntos de cada bloque temático. Para
el miércoles que viene estaría copado que pudieran leer estos 3 primeros, los de la primera diapositiva. El concepto de política, el manual de ciencia, o sea, el manual de Estado, que es de Abal Medina, y Estado Constitucional y Convencional de Derecho, que es de Gil Domínguez. Que si no me equivoco, eso es un video, no es un texto. Quienes han estado estudiando la materia con programas anteriores se van a dar cuenta que hay una bocha de modificaciones, o sea, tiene un montón de textos nuevos. Yo la materia la rendí el año pasado y ya hay un montón de cosas que ya se han modificado, pero lo que tiene bueno es que han sacado un montón de textos y han puesto videos los profes, que por ahí un video es mucho más como accesible que leer un texto larguísimo. Entonces el de Gil Domínguez, por ejemplo, es un videito que si no lo encuentran yo se los paso. Pero los otros textos, el texto de manual de Estado, dense el tiempo de leerlo porque es larguísimo. Se los juro, miren, se los voy a mostrar acá. En lo que uno. Acá está el de Estado Constitucional, este cosito. Pero bueno, acá les muestro el de Abal Medina. Este es el manual de Derecho. El manual de Estado. ¿Ven? Ahí tienen que ocultar. O sea, tiene 43 hojas. O sea, esto es larguísimo. Uy. Esto es largo y como que es una lectura un poquito más tediosa. Entonces dense el tiempo, estén tranquilas cuando lo lean, porque es larguísimo, con la letra así de chiquita. Entonces dense el tiempo de leerlo bien, con atención, si es necesario, dense la oportunidad de volver a leer un párrafo. Y yo después, para que después el miércoles cuando nos encontremos, podamos hablar del texto y podamos armar algunas relaciones, y podamos armar algún esquema. Yo les voy a traer un esquema hecho de ese texto, pero la idea es que ustedes también puedan traer como sus aportes de él. Es larguísimo, ya lo vieron. Si pueden leer aunque sea ese, para el miércoles que viene sería genial. Si pueden leer los 3 primeros, o sea, el concepto de política, que es un texto de la propia Pasa, y el videito de Estado Constitucional y Convencional de Gil Domínguez, sería un golazo. Pero si tienen que elegir uno, porfa, lean el de Estado, porque es el que más dudas les puede llegar a generar, porque el de la propia Pasa está bastante claro. No es muy largo, pero está clarito, o sea, capaz que algo les genera duda, pero no le va a generar tal vez tantas como el de Estado. Entonces, si tienen que elegir, porque pueden solo leer uno, léanse el de Estado, que es el que por ahí un poquito más difícil es. No es difícil, antes había uno que era de Malamud, que era re difícil de entender. El de Garabedian para mí era mejor, pero bueno, lo cambiaron por este. Pero bueno, tengan esto en cuenta, que van a necesitar como de tiempo y súper paciencia para leer ese texto y entrar como al texto bien. Y después, bueno, ya después vamos a ver estas 3 que nos quedarían, los podemos ver en otro encuentro. Si yo por ahí veo que hay textos que son como mucho más accesibles, o sea, como más fácil de lectura y mucho más rápidos de entender, si nos queda un texto de esos, por ejemplo, en vez de juntarnos y hacer un meet específicamente ese texto, por ahí yo les digo, ¿les parece que les hago un videito explicando esto? Se lo subo y si quedan dudas, de última resolvemos esas dudas en la próxima, en vez de hacer todo un encuentro de un texto que por ahí me dicen, no, al final era re fácil y perdimos 40 minutos de ese texto. Entonces, eso también son acuerdos que podemos ir haciendo mientras vamos transitando el espacio del ECA. Y después, bueno, respecto a esto, nada más, acá van a encontrarse con todos con los ítems, de cada bloque, y acá al final tienen como los enlaces. Acá si tocan el botón azul tienen modelos de examen. Ahí tienen que hacer todo alguien más. Si tocan el botón azul tienen todos los modelos de examen. El punto verde tienen los apuntes de clase. Si tocan el punto rojo tienen todo el material bibliográfico de la materia. Se los he organizado así para que esto les sirva y lo tengan, digamos, al alcance y no tengan que entrar al Drive para entrar a la carpeta, para entrar a los enlaces y así, y volverse loca. Hasta ahora solamente están estas 2 cositas subidas, o sea, la introducción con todo esto que yo les acabo de explicar y la carpeta con todo el material, pero yo a medida que vayamos hablando les voy a ir subiendo acá cada una de las carpetitas para que lo tengan organizado ustedes también. No sé, a ver que voy cerrando porque tengo un montón de cosas acá. Del manual ahora de Estado no van a encontrar un esquema hecho por mí en esto.
pero sí van a encontrar de Estado Constitucional un esquema armado por la DONI en el primer cuatrimestre. Van a ver que los esquemas son así digamos, de artesanales, están hechos por nosotras mientras hemos ido estudiando. Es para que a ustedes les sirva como guía, es como un esqueleto de cada texto, no van a estudiar solamente ahí, porque por supuesto que a esos esquemas les falta un montón y ustedes saben que es difícil estudiar de resúmenes ajenos porque básicamente está hecho con la mirada de esa persona y esa persona por ahí dice esto no lo pongo porque me parece obvio y por ahí lo que es obvio para unos no es tanto para otros, así que no vayan a estudiar solamente los esquemas que vean ahí. Este es el de Estado Constitucional, acá tienen el texto de la profesora Pasac, que es el de concepto de política. Descárguenselos porque por ahí están medios difícil para ver así. Y esto yo tengo del texto de la Medina. Sí. Buenísimo. Sí, compartíselos porque todo les va a servir a las chicas. Yo cuando estoy ahí estudiando todo sirve. Después, pásenme todo y yo después voy descartando qué me sirve y qué no. Pero pasalo porque sí, está buenísimo. Es la idea, o sea, que ustedes también puedan compartirse material. De que si alguna tomó apuntes y alguien faltó, poder compartir ese apunte también está bueno. Porque por ahí hay cosas que yo digo en la oralidad que no están en el esquema. De última, si no llegan a leer el texto, por lo menos léanse el esquema como para más o menos saber de qué trata. Hay algunas unidades un poquito más tediosas que otras, ya les digo, o sea, la unidad 2 es larguísima y tiene como los textos más pesados, pero la unidad 1 de repente también tiene su gradito de complejidad. La idea es como descomplejizar cada texto para que los puedan entender, porque la intención es que ustedes puedan definir qué es un Estado, pero que puedan definir qué es un Estado para entender qué es una política de Estado, para entender qué es una política pública, para entender las leyes de la unidad 3. O sea, está todo hilado, o sea, la intención de saber qué es cada cosa es para que ustedes lleguen a la unidad 3 y entiendan por qué esta legislación digamos, está por encima de esta, por qué esto no puede ir en contra de esto. Es para que ustedes tengan, digamos, como un entendimiento. ¿Por qué esta ley tiene esta característica si fue de esta época? O sea, qué características tienen las leyes educativas de los 90 y qué características tienen las leyes educativas de, no sé, del 2006, por ejemplo. Qué características tienen las del 80, qué características tienen todo lo que se aprobó, digamos, durante el 70. Entonces, todas esas cosas que tienen que saber, porque lo van a ir viendo que se los dice cada texto, es importante que ustedes sepan qué es un Estado y diferenciar Estado de gobierno, diferenciar política partidaria de todas esas cuestiones las tienen que ir sabiendo y las van a saber a medida que vayan leyendo los textos, o sea, se van a ir dando cuenta y vayan hilando y traten en la medida de lo posible cuando leen intentar llevar eso que están leyendo a un ejemplo, digamos, de la realidad, ¿no? Si están leyendo, por ejemplo, dice que las políticas pueden ser tan o tan. Entonces ustedes se piensan, bueno, una política de esta característica podría ser el plan Conectar Igualdad. Bueno, porque tiene estas características. O sea, llévenlo a una cuestión real para que les sea mucho más fácil entender cada uno de los temas. Porque si lo estudian así en el abstracto, no lo van a poder bajar nunca. Y en la mesa, oral sobre todo, las profes intentan de que ustedes bajen a la realidad. Pero que ese bajar no signifique que ustedes hablen con no sé, en la mesa, ustedes tienen que utilizar los términos de la materia, ¿sí? No puede ser una mesa que sea todo como yo lo entendí, no. O sea, yo estudio, trato de hacer estos razonamientos, pero a la hora de dar la mesa lo tengo que hacer con el lenguaje, digamos, apropiado. De todos modos, las profes intentan como ir como si ven que hay si se traban, intentan tirar hasta que en algún momento sale. Igual que darles algún ejemplo para que ustedes de ahí puedan saltar. A mí eso me pasó en la mesa. La profe me tiró un ejemplo de algo porque no me acordaba algo
me tiró un ejemplo de algo y cuando me tiró el ejemplo fue como que se me iluminó la cabeza y me acordé automáticamente de qué era. Entonces estudien haciendo relaciones, estudien buscando ejemplos, porque es la mejor forma de estudiar esta materia. No estudien de memoria, porque acá no se puede estudiar de memoria esta materia porque es una materia de relación. Hay cosas que se van a tener que estudiar de memoria, como de memoria, digamos, los conceptos largos, por ejemplo. Pero esos conceptos largos, la misma materia... Uy, esperen que se... Ahí está. Los conceptos que son súper largos, la misma materia los va como desagregando, los va desarmando. Entonces dice, bueno, esta primera, un texto, hay conceptos que son como un párrafo. Bueno, entonces, ¿qué hace la profe en los textos? Agarra la primera oración y dice, esta oración quiere decir esto, esto, esto. Esta segunda oración quiere decir esto, esto, esto. Entonces, eso es otra forma zarpada de estudiar la materia. Cuando ven un concepto que puede resultarles muy abstracto, muy difícil o que no hay forma de entrarle, traten de bajarlo digamos, a su cotidianeidad o irlo como explicando, esto significa tal cosa, esta palabra es esta cosa. Entonces de esa forma a ustedes les va a quedar muchísimo más claro el concepto, porque después la profesora les va a hacer generar relaciones. Que ustedes miren después el examen que les he puesto ahí y fíjense cómo les hace relacionar. Feli, un ratito, hijo, para. Cómo les hace relacionar cada uno de los temas de la unidad. Pero bueno, ya no las quiero atrasar mucho más porque la idea era que fuera rapidito lo de hoy, así ya se podían poner en marcha a leer y armar sus esquemitas de la unidad 1 para ya el miércoles arrancar. Yo por supuesto que voy texto por texto, porque por lo general siempre están tímidas. Entonces yo agarro la unidad 1 y digo, bueno, ¿leyeron? Sí, ¿no? Y agarro, bueno, arrancamos con el estado. Y yo empiezo como a hablar un poquito, lo voy esquematizando, lo voy mostrando, ¿eh? Y ustedes me van haciendo aportes si quieren, si no, yo sigo con el texto. Pero ese recorrido que yo hago por cada uno de los textos, por supuesto que no es un recorrido mega profundo, porque no me da el año para ponerme con cada texto en profundidad, sobre todo con los que son largos. Por eso soy tan pesada con lean el texto. Y si no leen, vayan igual, porque pasaba esto, que por ahí alguien no leía y no iba. No, vengan igual, toman apuntes y después tómense el trabajo de leer con esos apuntes que hicieron. Yo no les voy a tomar examen, ni les voy a decir a ver qué entendieron, ni nada de eso, así que quédense tranquilas, yo por ahí entiendo, sobre todo si están cursando, que es difícil ir estudiando mientras van cursando. Pero la idea de esto es también de que sea como bien espaciadito, digamos, el tiempo de estudios, una vez por semana que nos juntamos, 2 días que ustedes a la semana le destinan a leer, o un día, depende de qué tan rápidas son para leer. Entonces así, despacito, llegamos a octubre con la materia ya toda leída y ya por lo menos analizada. Entonces tienen ahí un mes para ponerse de cabeza a estudiar bien y ir a consulta si lo requieren. Esa es la intención de este ECA. Y el de los otros, de las otras materias. Por ahí la Karen, que ya hizo el de literatura, sabe que son así. La idea es ir como despacito para que ustedes agarren el envión solitas para que la terminen de preparar. Si ustedes tienen alguna duda, no sé si hay alguien acá que rinde en septiembre. Si tienen hoy alguna duda o hoy no la quieren hacer y me la quieren hacer por privado, me la hacen sin ningún problema. Igual que si mientras están leyendo el texto de estado, cualquiera de la unidad 1 que les he pedido, que les vuelvo a poner acá para que lo vuelvan a mirar, para que anoten o les saquen un screenshot. Ahora les voy a pasar igual al grupo cuáles son, cuáles serían para el miércoles que viene. Pero si ustedes mientras están leyendo llegan a un punto donde no entienden, esos 3 serían. Le vamos a hacer no los puedo copiar acá. Bueno, después le hago Si llega un punto en el que ustedes no pueden avanzar porque no entienden esa oración y no hay forma, me escriben por privado o en el grupo, porque por ahí justo estoy trabajando y no pude responder y alguien lo entendió y les mando un audio. Yo siempre les digo escriban en el grupo porque por ahí se responden entre ustedes y está genial. Entonces me mandan la duda y si pueden, como aunque sea en qué página del texto está, porque yo por supuesto que no me sé los textos de memoria. Entonces yo vuelvo a leer y digo, ya sé qué es lo que es. Y a veces con la misma pregunta me doy cuenta, pero por las dudas díganme el texto tal, en la página tal duda. Bueno, lo vemos. Y yo les mando un audio o un mensajito escrito. Pero esto digamos antes de este miércoles, si ustedes tienen dudas este finde o ya en la semana cuando se pongan a leer el texto.
sin miedo y o sea, yo por ahí no les puedo contestar en el momento, a veces sí, les contesto rápido, pero si por ahí me tardo, no se desesperen, se los voy a contestar en algún momento del día. Pero tengan esa libertad de hacerme las preguntas que quieran, porque además es un texto tan difícil, no las quiero asustar, porque les dije, les voy a quitar peso y les estoy diciendo hace 2 horas que es un texto difícil. Pero lo que voy es que nosotras, o por lo menos la mayoría, no está acostumbrada a leer textos de política. Entonces cuando nos encontramos con textos así, nos cuesta. Nos pasa con antropología, pasa con sociología, pasa con todas estas materias así. Son difíciles de entrar. Pero una vez que entras en la onda del texto, ya todo se va haciendo como mucho más fácil. Eso está bueno. Pero por eso les digo, si ustedes tienen alguna duda y piensan, che, no se la hago porque es retonta, no, o sea, me la hacen igual, porque cuando uno estudia, además sobre todo cuando lleva mucho leyendo, en un momento la cabeza que la queda ahí y por ahí una cosa re simple, y preguntarlo hace que destraben ahí y puedan seguir estudiando tranquila. Pero bueno, ya acá tienen todos esos textos que ya les había dicho. Les voy a mostrar el concepto de política pasa. A ver si lo puedo abrir para que vean más o menos de cuántos son. Este texto es de 6 hojitas nada más y tiene mucha imagen. Feli, vení. Este texto tiene imagen. Ven que está mi pareja cursando y yo acá, entonces, y el niño está. Bueno, el texto de concepto de política vieron que es re cortito. Y acá tienen, que esos no se los he dicho, en cada una de las unidades videos de la profesora Pasa explicando los textos. O sea, es una genialidad, porque encima tienen eso. ¿Qué, mi amor? El papá me molestó. ¿Te molestó? Bueno, porque vos vas para allá. No vayas para allá. Así, con el papá. Bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Se me fue la cabeza. Ah, están los videos de la profe Pasa. Así que lo que no entiendan por ahí lo terminan de ver con el video y eso estaba genial. Justo el texto de estado de nuevo de Val Medina no está en esos videos. La profe habla, bueno, mi amor, ahí te pongo. La profe habla del... ¿Celular? Bueno, toma. Pero lo lleva un ratito hasta que la mata. Sí. Perdón que te corte. Decime. Consulta. La mayoría de los Sí. Toma. Claro, es el drive que tiene la materia. Pero, sí, me lo dio la profe. Ajá. Con las dos. Yo justo, bueno, todos los ECAs la intención es siempre hablar con los profes para que sepan que estamos en esta, para que más o menos nos tiren tips, porque por ahí la profe, porque me acerqué a la profe Pasa porque cursé con ella y rendí con ella, pero la profe Gaby también, una genia, o sea, no hay ningún problema. Yo siempre también, por ahí en la parte, sobre todo de niñez, infancias, todo eso de la Gaby es como la que mejor lo maneja, entonces me apoyo un poquito más en ella. Sí. Uh-huh. Ah, no, sí. Sí, por eso, sí, las dos. Bueno, por eso yo siempre les digo esto de la consulta, porque por ahí es justo un tema que yo lo puedo explicar como súper terrenal y lo entienden. Y por ahí hay algo que yo lo explico de una forma y no, y capaz que van a la consulta con la profe Gaby y lo entienden así. La profe Pasa por ahí un poquito más como abstracta para explicar, entonces hay que ir como muy atenta, y la profe Gaby por ahí es un poquito más directa. Como que te tira, está buenísimo, pero eso también depende mucho digamos, las formas de estudio, de cómo le gusta a uno que le expliquen. En ese drive hay videos de las dos, hay videos de la profe Apasa y hay videos de la profe Gaby Grifurier, y yo no encuentro un grupo de Facebook donde están todos los videos de la profe Gaby, no lo encuentro, o sea, con eso yo también estudié y no lo encuentro, no sé si lo ha borrado la profe. Y en ese grupo estaban todos los videos de ella, porque vieron que la profe en un momento no estuvo, entonces estuvo solo la profe Gabriela dando clases. ¿Qué pasa? Estos textos son del 2020, que fue cuando estábamos en virtualidad, por eso hay videos. Entonces, son con el material 2020.
Hay cosas del 2022 que no están ahí. Pero por eso les digo, justo este texto de estado, que es larguísimo y que es nuevo, no tiene ni video de las profes ni esquema mío. La intención es que lo podamos generar en este, digamos, cuatrimestre y que ya les quede para estudiar. Igual que el tema esto de poder sintetizarlo. Yo solamente el miércoles que viene sea lo que más bola le dé, porque el otro texto de 6 hojas es reentendible, o sea, péguenle una mirada. Ese texto de concepto de política que les digo que tiene 6 hojas, mírenlo, porque en la primera no van a cazar algunas cosas, y después miren el video de la profe y ahí van a ver cómo todo les empieza a cerrar. Todo les empieza a cerrar, van a ver, con ese texto más el video de la profe, que es este... o sea, este texto de concepto de política con, no me acuerdo cuál de estos dos va primero, porque uno es parte 1 y otro es parte 2. Esperen que no veo acá. Bueno, no me acuerdo cuál de las dos, pero uno de estos dos, porque son en las mismas portadas, uno es parte 1, uno es parte 2. Y mírenlos, estos videos que están buenísimos. Igual que el texto, ya esto para después, de la unidad 1 también, el texto de Casasus, que es descentralizar y centralizar, también tiene como, no está difícil, pero con el texto, con el video de la profe Pasa, queda clarísimo. Voy a intentar volver a buscar el tema del Facebook y si no preguntarle directamente a la profe Gaby si me los puede pasar a los videos, porque están buenísimos, son vivos de ella dando clase, entonces por ahí se hace medio tedioso que, como es una clase normal, por ahí se hablan de otras cosas, como no sé, hay 20 minutos de la profesora hablando de un parcial que nosotras no vamos a rendir, o media hora hablando de un trabajo práctico, cosas así que, bueno, lo vas pasando, lo vas adelantando. Pero bueno, nada, para el miércoles que viene pedirles eso, que lean estos 3 textos en lo posible, si no el de Estado, que vamos a hacer bien esto. Bueno, Agustina dijo ahora que va a mandar algunas cuestiones para que ustedes puedan irlo mirando, que les sirva de guía. Y la idea es, bueno, si ustedes también tienen, que por supuesto se lo compartan entre ustedes también. Todas, con el tema respecto a con qué programa rinden, yo les recomiendo rindan con el 2022 si van a hacer esto, porque si no, no van a entender mucho, porque van a haber textos que no hay. Pero la lógica o la regla de los programas es, el programa con el que vos rendiste y regularizaste, cursaste y regularizaste, tiene un vencimiento a los 2 años de cursada la materia. O sea, si vos cursaste en el 19, ya en el 2022 tenés que rendir con programa 2022. O sea, duran 2 años los programas. Si lo cursaste en el segundo cuatrimestre, se te vence en el segundo cuatrimestre los 2 años, y así. Esa es como la norma. Entonces no sé en qué año la cursaste, pero si has cursado antes del 2020, sí, tenés que rendir con 2022. Si cursaron en el 2021, no. Rinden con el 2021. Sí. Y las materias Ustedes la regularidad no se vence, es perpetua, es infinita. La única forma de perder la regularidad es que ustedes rindan 3 veces mal la materia. Si ustedes en mesa rinden 3 veces mal, quedan como recursantes. Recursantes quedan, tienen que volver a cursar. No sé, eso yo en el primer cuatrimestre presenté un proyecto para que eso no pase, para que es como no regular, para no tener que volver a cursar la materia, sino tener 3 oportunidades más. Pero están como las profes todavía debatiéndolo entre ellas para ver qué decisión toman. Igual no hay tantas objeciones, como que parece que puede llegar a salir, pero no para este año. pero bueno, por ahora es así, la regularidad no la perdés, salvo que te presentes a rendir mal 3 veces. Pero presentarte en mes. No, tranquilas, yo también era regular desde el 17, la rendí el año pasado. No pasa nada. No pasa nada, eso por supuesto que te vences el programa. ¿Cuándo puedes tener algún conflicto? Esto como para que ya lo tengan en cuenta para todas las materias. Si hubiese un cambio de plan, o sea, si el plan de estudios cambia, ahí sí ahí corren otros vencimientos. Por ejemplo, le pasa a todas las chicas de GB, cuando se tuvieron que cambiar y bueno, ahí empiezan a correr otros vencimientos. Entonces, pero eso no sé cuándo van a actualizar el plan de primaria. Capaz cuando todas estemos recibidas. Pero bueno,
el tema de la regularidad es así, no se pierden, tranquilas, y lo único que se vence es el programa con el que rinden. ¿Cuándo? Decime. En el aula virtual que les he armado está todo. Mira, ahora se las voy a subir bien para que les quede bien identificadito y les voy a mandar el aula virtual. Y ahí tienen todo, tienen los textos 2022 y el programa 2022, para que estén tranquilos. Esa carpeta de Drive con todas estas cosas que les digo del programa y los textos son carpetas de las profes, o sea, no son carpetas que yo he armado. Son carpetas que la profe me ha compartido, que bueno, también si ustedes van a consulta, las profes se las comparten sin problema, digo. No es que las tengo yo con la llave, Agus también las tiene, o sea, vos vas y te lo comparten las profes, no hay drama. Pero bueno, ya no las quiero retener más tiempo, creo que no me ha quedado nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ay, te escucho súper bajito, Nick. A ver, te hace volumen. Ay, sí, a ver, decime. Uh-huh. De la unidad 3, vos rendís, te puede tocar, sí, depende si la rendís escrita o oral. En el escrito es así, puede ser con la identificación de un caso. Lo más importante, por supuesto, de la unidad 3 es la parte de responsabilidad. Eso te lo toman seguro. O sea, todo lo que es responsabilidad civil, penal y administrativa, eso entra de cajón. O sea, no hay forma que no te lo pregunten. Responsabilidad entra seguro y después, ponele, si no llegas a leer todo de la unidad 3, en el drive donde están lo de los resúmenes, acá, en los apuntes franja morada, en la unidad 3, todos estos videos que soy yo hablando como una loca, es toda la unidad 3 resumida en esos videos, por si no llegas. Y yo en los videos más o menos voy tirando como cómo te preguntan esto. Porque por ahí la mayor duda es cómo te preguntan los artículos, si te lo tenés que saber de memoria, o qué onda. Claro, no, lo que tenés que hacer es más o menos saber, te pregunta la profe, mira, en que es para mí mi pregunta favorita, porque, ay, se me juega. Tratados internacionales con el 2021 creo que tampoco entraban, ¿no? Sí, sí entran. Sí entran. Bueno, para vos todos los esquemas que están subidos con mi letra te van a servir todos, porque esos son con el programa 2021 con el que tú lo rendís. Rendís Garabé y rendís esos textos. Ponele. ¿Qué establece? Así, una pregunta. Como... Espera. Bueno, acá te pueden preguntar, ponele cómo está dividida la Constitución Nacional. Muy raro que te lo pregunten, pero vos tenés que saber que hay una parte dogmática, una parte orgánica. ¿Qué te pueden preguntar? ¿En qué parte de la Constitución están la Declaración de los Derechos? Ponele, o sea, como que está establecido el derecho a la educación. Entonces vos tenés que saber que eso está en la parte dogmática, que está en toda la parte de la Declaración de Derechos y todas estas cuestiones, porque la parte orgánica es como de cómo está organizado el sistema. Ah, bueno, ¿viste? Entonces eso la vas a tener claro. Y bueno, por eso te genera dudas cómo te van a preguntar las cosas. No te van a hacer recitar cosas como en derecho. Pero hay palabras que no las vas a poder cambiar. Porque, por ejemplo, específicamente para mí el ejemplo claro de esto es el tema de la Constitución Nacional. Cuando te dice la profesora, ¿qué establece la Constitución Nacional respecto a la educación primaria? O según la Constitución Nacional, ¿qué debe hacer el Estado respecto a la educación primaria? Y vos ahí tenés que decir la palabra asegurar. Ni garantizar, ni promover, asegurar. Entonces por eso yo lo he marcado ahí con rojo.
Asegurar es la palabra. Después le preguntan, ¿quiénes tienen el derecho de enseñar? ¿Quién tiene el derecho a la educación en nuestro país? Todos los habitantes de la nación. Ni ciudadanos, ni todas las personas. No, todos los habitantes. Todos los habitantes tienen el derecho de enseñar y aprender. Entonces yo con rojo lo que te pueden llegar a preguntar así como textual del artículo. Pero esto es larguísimo y no te toman ni siquiera toda esta cantidad de artículos. Lo que la profe más o menos tienen con el tema de las constituciones, que ustedes sepan, en términos generales, qué habla de educación, qué dice de la educación cada constitución, cada ley. Por ejemplo, es importante que ustedes sepan que en nuestra provincia, todas las leyes provinciales referidas a educación, todo lo referido a educación tiene que pasar sí o sí por la Cámara Legislativa, digamos. No puede el gobernador decretar, por ejemplo, la ley de educación provincial nueva, no se puede. Sí o sí tiene que pasar por ambas cámaras. Todo lo referido a educación pasa por el Congreso. Entonces, por ejemplo, la última ley grande educativa provincial que es la del 90, no me acuerdo el número, yo para los números soy mala, también estudiaba Derecho antes, pero me fui por eso. No me acuerdo los números de leyes, después ustedes se van a volver así más capas, van a ir como, terminan de estudiar la materia y se creen que están en Derecho o en Política. Porque aprendes mucho de verdad, pero la última ley provincial, que es la de la ley de protección al docente, que establece nuevos protocolos para denuncias, y este protocolo en caso de que al docente, por ejemplo, daños hacia el docente, no sé, violencia hacia el docente, lo que sea, todo eso pasó por la Cámara, no lo aprobó el gobernador con un decreto. Entonces, eso es algo importante, por ejemplo, a saber de la Constitución provincial, porque es algo que la profesora les puede preguntar, porque también tengan en cuenta que esto también es algo muy de la Facu de Derecho, que los temas que estén así como resonando en la sociedad, referidos a educación, por supuesto, no les van a preguntar qué tiene que ver la muerte de la reina Isabel con esto, pero digo, cuando hay algún tema de educación que esté dando vueltas en los medios, de lo que se esté charlando mucho, probablemente la profe les haga relacionar un poquito de eso con, por ejemplo, con el tema de la ley de educación provincial, que fue como un boom hace un año, que todo el mundo hablaba de eso, y la profe te hacía relacionar un poquito. Yo te decía esto, ¿y puede el gobernador de repente decretar una nueva ley? No, ¿por qué? Y porque la Constitución provincial dice que todos los temas referidos a educación se aprueban en la Cámara de Diputados y de Senadores, o sea, en el Poder Legislativo Provincial. Esa es la forma en la que preguntan. Después ya tiene que ver mucho vos, ahora yo no sé, bueno, esto de lo de la ley de protección integral también importantísimo. Del tema del sistema educativo, que vos sepas, esto sí me lo preguntaron, como cómo estaba estructurado el sistema educativo. Nivel inicial, primario, secundario, la educación superior dividida en dos, en los IES y en las universidades nacionales. Los IES son los institutos que son provinciales, que hay un cambio de jurisdicción, que ustedes tienen toda esta parte del sistema que está dentro de la jurisdicción de la DGE y esto que corresponde al Ministerio de Educación. Como todas estas cuestiones son importantes y las tenés como súper esquematizadas, pero no te vuelvas loca, porque acá lo más importante es, igual que esto, tipo de qué licencias te puedes tomar, me tomé un artículo 40, qué sé yo, y no te lo va a preguntar así la profe. Esto es para que nosotros lo tengamos, porque son como herramientas para después en el futuro profesional. Esta es la ley nueva, la 9054 que les decía, de protección al docente, que está buenísima, está súper ahí resumida, con que ustedes sepan esto de esa ley, suficiente. Acá tienen el acta, no se la tienen que aprender de memoria, ese acta por supuesto. Y acá tienen la parte de responsabilidad, esto para las que van a rendir ahora, ¿no? Acá tienen toda la parte de responsabilidad civil, penal, administrativa, acá tienen una guía, esta guía más o menos, aprendetela, tampoco te la aprendas de memoria. De esta guía lo más importante es que se elabran actas en el 7.5, en la escuela. ¿Cómo se hace el labrado de un acta? Es un poquito lógico, digo, más o menos ustedes saben, no se puede tachar, no se puede borrar, se tienen que cubrir todos los márgenes, se detalla todo, no se ponen adjetivos, no se pone, el niño que era muy travieso no se pone, entonces todas esas cuestiones son como medidas lógicas, pero bueno, importante saber por si les preguntan como qué no podrías hacer en un acta.
Después acá la responsabilidad administrativa, cuáles son las sanciones que le caben a un docente. Y acá sí tienen este texto que está bueno para saber, que es el de tramas de la violencia y el abuso sexual infantil, que te define qué es violencia, qué es maltrato, qué es acoso. Esos textos son largos, así que si querés estudiarlos directamente de acá, o sea, leer los textos, pero por ahí estudias de acá está bueno, vas a poder llegar tranquila a la mesa. Y después tienen como algunos como indicadores de alerta respecto a justamente maltrato, abusos, ¿sí? Algunos indicadores. Acá lo importante que vos tenés que tener en cuenta, ves acá por ejemplo tenés indicadores conductuales inespecíficos respecto a si hay abuso sexual infantil. Lo que ustedes sepan, nos tenemos que grabar, que nosotros no dictaminamos que un niño tiene abuso, o sea, nosotros no podemos definirlo. No se puede sentar, así que lo abusan en la casa. No, porque somos docentes. Ni siquiera derivamos nosotros, lo que hacemos es detectar sospechas de, ¿sí? Y cuando vemos una sospecha de, activamos los protocolos. Esa parte de la unidad 3 la profe te la hace relacionar directamente con la ley de protección integral, porque te dice ¿por qué? ¿Por qué tenés que iniciar el protocolo? Y ahí vos le decís, ¿no? Porque está el deber de comunicar por la ley de protección integral, donde todos los adultos tenemos el deber de comunicar la vulneración de un niño. O sea, el callar, el omitir, es también un delito, tanto como el cometerlo. Entonces, todas esas cuestiones las profes las hace relacionar. Yo te digo, mírate ese video mío y después mírate los videos de la profe Grifulier que están clarísimos sobre ese tema, que están zarpados, que son de la unidad 3. Y con eso la unidad 3 la tenés clara. Yo cuando rendí el año pasado, el oral te dejaba iniciar por una unidad que vos quisieras. Te decían como, ¿por qué unidad querés empezar? Ten en cuenta que la unidad con la que te hacen empezar no te la dejan ni terminar, porque en el momento que ven que te la sabes un bien, te saltan de unidad. Entonces yo, por ejemplo, arranqué a rendir con la unidad 2, que era el final de la unidad 2, le tenía dudas, como que no me sentía tan segura. Entonces arranqué con la unidad 2 porque sabía que no me iba a hacer llegar al final, y cuando le dije tan bien la cabeza de unidad, que cuando llegué a la mitad me dijo, bueno, listo, vamos a la unidad 3, no sé qué. Entonces no me tomó con lo que yo me sentí insegura. Entonces, bueno, eso es como un tip si les hacen empezar con una unidad. Ahora, si eligen una unidad que no se saben y la empiezan a ¿cómo se llama? A tropezar con los primeros temas, y les va a seguir preguntando a esa unidad hasta que salga en algún momento lo que ellas quieren. Entonces, tengan en cuenta eso. Eso en el oral. En el escrito, ¿cómo preguntan la unidad 3? Mira, te lo muestro. Ay no, esto está acá. No lo qué bonito está. Modelos de examen. Lo preguntan, o así como le mostré a Agus, que era como un análisis de caso, donde te pregunten qué es, qué responsabilidad, por qué, qué sé yo. Y acá ustedes ven que está dividido por unidad 1, unidad 2, unidad 3. Desarrolla en profundidad aspectos de la ley 26, la ley de educación nacional. Y ahí tenés que exponer la estructura del sistema, las modalidades del sistema, hasta cuánto se plantea que es obligatoria la educación, y acá tengan en cuenta que en la provincia abarca desde la sala de 4 hasta el último año del nivel secundario, y desarrollar un deber y un derecho de la familia y los alumnos. Eso está en esa ley. Es fácil, ¿ven? O sea, no te hacen como, decime el artículo tanto de la ley, no, es como términos generales. ¿Cómo es la estructura? ¿Qué modalidades tiene el sistema? ¿Cuál es obligatoria? Y un deber y un derecho. Listo. Y después te preguntan, explicar en profundidad la ley 26060, lo mismo. Esta es la de ley de protección integral. Tienes que poner los artículos que se refieren a educación, a sujeto y objeto el sujeto de la ley, el objeto de la ley, el deber principal del docente es este marco y el interés superior del niño. Que si ustedes van al esquema que yo hice, está todo así, tac, 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 todo así lo que va preguntando la profe. Y después te pregunta explicar claramente la responsabilidad civil de un docente. Vieron que lo preguntan sí o sí. Y acá para estudiantes no regulares o libres, desarrollar el concepto de abuso sexual infantil, explique al menos 5 indicadores para tener en cuenta en caso de esa vulneración de derechos. Explicar el papel de la familia en esta trama.
Estas son las preguntas que hacen de la unidad 3. Y estas son las mismas, miren. Acá te hacen, en vez de civil, penal. Pero lo demás... Una consulta. Sí. Esta era... esta materia tiene esto, que son unas preguntas más. Este es para no regular y libre. Acá en este caso les hicieron, porque quiero ver, porque son distintos. Ponele, creo que este era de noviembre y el otro era de diciembre. Entonces ponele, en este de diciembre era una pregunta más y de repente en este era como esto. Ah, no, pará. Stop. Era así, porque pasó de tanto. Era así. Esto es en el caso de que sea oral. Eso es el caso que sea oral. Ajá. Si no, te hacen unas preguntas más. Que es más o menos lo que pasa, ponerle como en antropología, que por ahí te hacen 2 preguntas más. Pero todo el resto del examen, o en matemática, creo que también es así. Mismo examen, un punto más. Para que desarrollen. Pero era así, ya me acordé, porque pasó hace un montón que me los pasó la profe. Pero ves que tenés que armar, es toda la unidad 3. Bien. Toda la unidad 3. Igual que hay una complicación, pero las cosas ajá. Es como en la que más... No sé si es siempre así, no sé si ha sido siempre así o si es una coincidencia, pero son 2 mesas, 2 exámenes de 2 mesas y no sé, justo coincide, pero yo creo que sí, es en la que más quieren que sepas bien, porque es como la más importante, de las 3, pero para llegar a las 3. Sí, sí, sí. 2022 no entra más tratados internacionales, pero si rinden con el 2021 sí, sí te lo preguntan. Si vos le tirás igual alguno, porque tampoco es que te sacaron 5 textos de examen, era una cosa re cortita lo de tratados internacionales, pero si justo lo tenés en la mente y se lo decís, no es que te va a decir que no, en el oral. La mesa de septiembre se caracteriza por ser una mesa igual tranqui, o sea, como de poca gente. Igual que la de mayo, ¿viste? Son como mesas, pero puede sorprender. Puede que de repente se presente un montón de gente. Pero por lo general, y la de noviembre no, ustedes saben que la de noviembre es un poquito más cargada porque es como pasa mucho tiempo de una mesa a la otra y por lo general se termina presentando toda esa gente. Entonces, más chance de que sea escrita en noviembre, en diciembre, que en septiembre, que tal vez sea oral. Digo, ni siquiera sé cuántos han inscriptos, pero probablemente. Igual yo he escuchado ya varias personas que están para rendir en esta de septiembre, así que capaz, yo les digo, ármense un grupito de 11, entonces ya van a asegurar que van 11 a rendir y que va a ser escrito. Si de repente le tienen miedo a la oralidad, para mí la oralidad es mucho más sencillo que lo escrito, porque esto mismo que estaba acá en el escrito, a mí me lo preguntaron oral, pero si yo lo leo así escrito, me da una... ¿cómo es? Detallar profundamente. Y cuando te preguntan, no te dicen, explícame profundamente, no, te dicen como, ¿cuál es la estructura del sistema? Ah, ¿y qué modalidades tiene? Ah, ¿y cuál es obligatoria? Es mucho más, digamos, sencillo en ese caso. Que en escrito estar escribiendo y que estás diciendo estará completo, no. Pero bueno, entonces esto ya depende, digamos, de cada persona, de cómo le gusta rendir. Esperen que voy a tener la presentación, pues no les muestro más nada. Pero bueno, nada, les repito lo mismo de recién antes de irnos, que si en lo posible lean esos textos para el miércoles que viene. Nica, vos ¿cuándo rendís? ¿Cuándo se rinde esto? Ahora la semana que viene, el miércoles. Nosotros vamos a estar así, mandándote así. Pucha, bueno, especialmente a ella o a quienes rindan en septiembre, cualquier duda escribime, no hay ningún problema. Miramos si tenés alguna duda. Ahora voy a mandarles el Classroom para que se agenden, pero a las demás que tengan que leer los textos para el miércoles que viene,
Ya saben que si tienen alguna duda previa a eso, a juntarnos, me la hacen. Si hay alguna duda que ustedes piensan que se puede resolver en clase, la vemos directamente en la clase. Pero bueno, de que no tengan vergüenza de escribirme, no hay problema. Si me escriben muy tarde, respondo el otro día. pero respondo, lo prometo. Pero bueno, ya no les quito más tiempo, así ya se van tranquilas a disfrutar el fin de. La Mica no, porque bueno, lamentablemente no tiene fin de. Tiene que rendir. Pero bueno, ahora les mando el Classroom, el programa para que lo tengan a mano y ya se ponen este fin de con sus tiempos a leer cuando tengan un tiempito, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo, nos estamos hablando. Un besito. Chao, chao. Chao. Chao.